¿Podemos pensar un mundo sin escuelas? Cada vez que pasamos por un aula, cada vez que ingresamos a una de ellas, vemos la misma disposición áulica de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y le tenemos que hablar o tenemos que educar a chicos del siglo XXI, para los cuales tal vez los trabajos o las tareas que van a desarrollar en su vida profesional aún no han sido creados. Hoy de esto y de mucho más vamos a hablar con quien tiene su espacio disponible, que es Pedro Schuma. Pedro Schuma, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Emilio, por la invitación. La verdad que un placer. Bueno, Pedro, me interesa hacerle una primera pregunta y es algo que me surge siempre que paso por un aula, ya sea de una escuela primaria, secundaria, en mi caso particular, pues ya a esta altura por la universidad. Pero vemos, digo, aulas con disposiciones áulicas y, naturalmente, con un metamensaje de fines del siglo XIX, principios del XX, pero con chicos del siglo XXI, con tecnología del siglo XXI, y que van a desarrollar en algún momento tareas o trabajos que, me atrevo a decir, no han sido creados. Digo, no hay acá una especie, creo que la hay, ¿no? Pero digo, no hay una gran desconexión entre la realidad de los chicos y las formas, por lo menos, de lo escolar. Sí, a ver, totalmente, eso es así. O sea, realmente en el sistema educativo tenemos un diagnóstico bárbaro y todos decimos que las cosas que habría que cambiar, pero en la práctica uno cuando ve los planes de estudio, los diseños curriculares, las disposiciones áulicas, los recursos humanos que hay adentro de una escuela, es lo mismo que hace 50 años. Yo tengo 59 años, cuando yo tomo los planes de estudio de mis hijos y siguen estudiando las mismas materias. Vas a la escuela y encontrás que hay un director, un vicedirector, un preceptor y docentes que van, dan clases y se van. O sea, no se ha cambiado nada de eso que todos sabemos que tenemos que cambiar, pero que nadie termina atreviéndose a meter mano. Entonces así es como surgen parches y cosas que se discuten, pero no se discute la integralidad del problema. Tal cual, hubo un intento, recuerdo, durante la gestión de la gobernadora Vidal, de que los docentes pudiesen tener mayor carga horaria en una institución para poder, digo, trabajar y pensar más seriamente, ¿no? los proyectos o los diseños institucionales, los proyectos institucionales, y bueno, no tuviesen que andar corriendo de una escuela a otra y de esta forma, nada, perder su identidad y perder un proyecto de trabajo que finalmente, bueno, no se pudo llevar a cabo pandemia mediante, ¿no? Sí, a ver, el tema del profesor por cargo es un tema que ya en la vuelta a la democracia en el año 83 estuvo un proyecto a nivel nacional que era el proyecto 13 y que era justamente pasar del profesor taxi a profesor por cargo. Fue un Exacto. proyecto que duró hasta que se extinguió y nadie lo evaluó, pero todo el mundo sabe que fue positivo. O sea, todos estamos convencidos de que hay que ir hacia un profesor por cargo, con más tiempo en la institución, porque, a ver, el primer punto, Emilio, central en esto, el gran secreto de la educación, es el tema del vínculo. El vínculo entre el docente y el estudiante. Ese vínculo que se genera y que es la parte central que sostiene la trayectoria educativa. Cuando uno ve, por ejemplo, las pruebas a aprender en la escuela, los resultados de aprender y hace una lectura distinta, ¿dónde están los mejores resultados? En las poblaciones, en las ciudades con menos de 100.000 habitantes. En las Claro. ciudades con menos de 100.000 habitantes, ¿qué hay? Hay escuelas primarias que tienen a lo sumo dos divisiones por año. Una escuela que tiene 250 alumnos, de primero a sexto grado, con dos divisiones, A y B y en un turno, con un director, un vicedirector, preceptores y docentes, maestras. Y ahí se genera un vínculo muy directo de esos chicos con sus docentes y ahí uno ve que no hay abandono, que no hay repitencia, Mm. que no hay fracaso escolar, que la trayectoria se cumple. Cuando uno ve eso mismo en escuelas, que en vez de tener 25 estudiantes por aula, tienen 40 y pico, que son escuelas que tienen 4, 5, 6 divisiones por año, y escuelas que tienen 750 alumnos, y que además que al sumo tiene un director, dos vicedirectores y dos o tres preceptores más, ahí el vínculo no existe. Y entonces ahí es donde tenemos los malos resultados. Entonces el vínculo es central en esto.
que nosotros estamos viendo. Entonces hay que empezar por eso, y eso es lo que lo genera un docente que esté más tiempo en la institución, que pueda trabajar en la institución, que tenga horas institucionales para poder planificar, para tutorear a los estudiantes, que esté con la cabeza en esa institución y no como hoy tenemos nuestros docentes, por lo general del nivel medio, que para poder tener un sueldo más o menos digno, tienen que tener 20 cursos en 7, 8 instituciones y van y vienen corriendo de un lado para el otro. Tal cual, y además me parece a mí evaluar esto que usted mencionaba, ¿no? Evaluar trayectorias y no solamente a partir de notas numéricas, porque digo, me parece que seguimos fomentando esta cultura de la competencia entre los alumnos, tal vez por una falencia del mismo sistema de no poder evaluar trayectorias porque no hay docentes que puedan permanecer más de las 2, 3, 4 horas de clases semanales que tengan frente a ese curso, ¿no? Sí, exactamente. Y además, un tema es la evaluación, otro tema es las herramientas que utilizamos, que la Ujú. gran mayoría sigue utilizando la clase magistral y va y expone con un texto 40 o 80 minutos y son 2 horas y se va a otra escuela. Entonces, ahí es donde está realmente el problema. Por eso digo yo que el tema repitencia es una consecuencia de todo Sí. esto. Si nosotros cambiásemos estas cuestiones de fondo, no estaríamos discutiendo si repitencia sí o repitencia no. Entonces, ahí es donde está el problema. Mirá, Emilio, hay otro tema. El proceso evolutivo de nuestros chicos, jóvenes y adolescentes se ha ido modificando. Yo trabajé mucho tiempo y trabajo en la educación de adultos, y la educación de adultos hoy, el 70% de nuestra matrícula son menores de 25 años. Y vos ves todavía adolescentes ahí en esos chicos de 18, 19, 20 años. Sin embargo, el sistema educativo, como tal, no se ha corrido en esto. ¿A qué me refiero en esto? Yo creo que en el sistema secundario, en la escuela secundaria, tenemos que dividir muy claramente lo que es el ciclo básico, primero, segundo y tercer año, y el ciclo superior, cuarto, quinto y sexto año. Y tenemos que ir a un régimen, sin duda, en primero, segundo y tercer año, donde haya un profesor acompañante de trayectoria educativa y el docente por cargo, y a un sistema en cuarto, quinto y sexto año más parecido a la universidad, Claro. donde sea por materia, se apruebe por materia, haya correlatividades, y ahí sí el profesor puede ir y venir, y por ahí, bueno, el profesor por cargo, a medida que nos acercamos a sexto año, sería no tan importante, porque bueno, hay que articularlo con la universidad y con la realidad de la universidad, y buscar que ese joven, obviamente, esté en un proceso donde está pensando en seguir estudios superiores y empezar a trabajar. Porque ese es otro tema que se terminó hace muchos años en la Argentina y no hablamos. Antes, cuando yo era joven, nos decían o estudiar o trabajar. Ahora todo el mundo estudia y trabaja. Entonces Tal nosotros cual. tenemos que preparar a nuestros jóvenes para estudiar y trabajar. El aprendizaje a lo largo de la vida es una realidad, uno está constantemente actualizándose y estudiando y aprendiendo. Y por otro lado va a seguir estudios superiores, que pueden ser universitarios o no universitarios, una tecnicatura superior, y va a estar trabajando seguramente. Entonces ahí es donde nosotros vemos que es importante que ese ciclo superior esté más articulado o integrado con el mundo del trabajo. Y articularlo con el mundo del trabajo significa que la formación orientada en la escuela secundaria empiece a incorporar lo que es la formación profesional y las certificaciones de formación profesional. Bueno, hoy en la ciudad de Buenos Aires se ha implementado, ¿no? Por lo menos en los últimos años de la escuela secundaria, este programa de prácticas profesionalizantes que me parece que, digo, tienden a esto, ¿no? Sí, sí, esa es la idea que tiende a esto, porque también otro tema, un mito, uno diría, parafraseando a Tenti Fanfani, es que uno habla de educación y trabajo y lo asocia a la escuela técnica. Y está Tal bien cual. eso, porque la escuela técnica tiene ya un desarrollo en ese tema. Ahora, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos 267 escuelas técnicas y tenemos Mm. 4.600 escuelas secundarias. Entonces, el problema lo tenemos en esas 4.600 escuelas secundarias, que ahí es donde tenemos que ver cómo vinculamos a esos chicos con el mundo del trabajo. Ahí es donde está, y ahí es donde es importante este modelo que empezó a explorar la Ciudad de Buenos Aires de las pasantías de los chicos en las secundarias comunes, en los bachilleratos, y donde vayan vinculando su elección de lo que quieren estudiar en el secundario ya con la perspectiva del trabajo y de continuar en estudios superiores. Totalmente, totalmente.
Digo, hablamos de repensar la educación y de la necesidad de que las escuelas se piensen a sí mismas. Y hay un dato que a mí me pareció llamativo, ¿no? Que lo aporta esta entidad, esta organización Argentinos por la Educación. Lo voy a leer textual porque no me quiero equivocar en los números. Dice que 6 de cada 10 chicos en el primer semestre de lo que va de 2022 perdió días de clases, ¿no? Esto se acrecenta naturalmente en las escuelas de gestión estatal, con un promedio del 75,8% frente a un 34,1% en las escuelas de gestión privada. ¿En qué se usó este tiempo, según este estudio, digamos, en los cuales no se dio clases de manera formal? En perfeccionamiento docente, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que, digo, el resultado no se ve, o por lo menos no a simple vista, y me hago cargo de lo que digo, ¿no? A mí me da la sensación de que, bueno, sí, se dieron los espacios, es evidente, un 32% de la pérdida de días de escuela se destinó a perfeccionar docentes en diversos temas y demás. Yo creo que es muy positivo, pero los cambios a simple vista pareciera que no se pueden observar, ¿no? No, no se observa porque no hay un plan integral y sistemático. O sea, acá hay varias cuestiones que hay que poner en funcionamiento. El cambio de los contenidos curriculares de los programas. ¿Cómo se dicta eso, esos contenidos, esos programas curriculares? Después, el régimen académico, que es esto que se está empezando a discutir, si repitencia sí o Ujú. repitencia no. Y después el tema de la formación continua y la capacitación docente. O sea, otra cosa es la formación original, que eso es todo un tema que hay que replantear de cómo se forma un docente. Dejémoslo por ahora al costado. Y el otro tema es la formación continua. Ahora, la formación continua no es, la verdad, una jornada cada 2 o 3 meses, una jornada institucional. Acá hay que plantear otro sistema, hay que plantear otras figuras nuevas, que vayan a la escuela, que observen la clase del docente, que trabajen con el docente, con estudiantes y sin estudiantes. Si el docente es por cargo, va a tener tiempo institucional para trabajar. Hay que cambiar, hay una vieja figura en la educación argentina que trasciende las jurisdicciones, que es el viejo inspector o el viejo Tal cual. supervisor. Sí, sí. Depende de cómo se llame. ¿Qué hace un supervisor? Y va y controla la documentación, controla si están los estudiantes, si tienen la documentación. Es una especie de burócrata áulico, nada más que eso, ¿no? Y que en algunos casos se ha ido modificando y evolucionando un poco y se empiezan a tener una mirada más en lo pedagógico, pero todo el mundo se queja de la carga administrativa y la carga Sí. normativa. Ahora, también muchas veces cuando los preparamos para rendir examen, para ser inspectores o supervisores, la formación se pone más en la carga normativa o administrativa que en la carga pedagógica. En realidad la figura esa tendría que ser un asistente, un asesor pedagógico que vaya a la escuela y que evalúe y trabaje con ese tema. Y todo lo administrativo, que sería sacarle carga al supervisor, sacarle carga al director, hay que digitalizarlo. O sea, hoy ya eso de planillas, cosas, es totalmente anacrónico, pero esas son todas cuestiones que vamos nombrando mientras hacemos esta charla de cosas que habría que ya modificarlas, que Tal por cual. ahí no son a priori, parecería directamente, pero que tienen que ver con ese proceso de Ujú. enseñanza-aprendizaje. Si el director tiene que dedicar gran parte de su tiempo a el tema de lo administrativo, después el tema de lo social, atender a los padres, a las Ujú. familias, entonces, ¿cuándo le queda tiempo para hacer el trabajo pedagógico? Entonces, Descuida por eso ese, descuida ese espacio. hay que reconfigurar las figuras, los recursos humanos adentro de la escuela. Si la escuela decidimos que, y como estamos convencidos, tiene además del rol pedagógico un rol social importante, bueno, discutamos cuál es esa figura social que tiene que tener la escuela y cuáles son los recursos humanos que tienen que haber adentro. El equipo de orientación, gente que trabaje al mediodía en el comedor con los chicos, y no que sea el docente el que tiene que ir a cuidar a los chicos al comedor. Bueno, Absolutamente. esto es lo importante, hay que reconfigurar esto y también reconfigurarlo en las medidas de los distintos sectores sociales. O sea, tenemos que ir hacia una política educativa más focalizada. A mí me preocupan, en pandemia nos preocupaba a todos la educación. A mí me preocupó y mucho, obviamente. Ahora, no me preocupaba tanto mis hijos o los hijos de clase media, pero sí me preocupaban mucho los chicos de las zonas vulnerables. ¿Dónde estaban esos pibes de 13, 14, 12 años?
que viven en situación familiar muy complicada, con espacios muy chicos, de manera hacinada, y que están más en la escuela y ahora estaban en la calle. Entonces, ese es el problema. Nosotros necesitamos hacer decir, bueno, a ver, para estos sectores más vulnerables, ¿cómo institucionalizamos la escuela a partir de los 3 años? Y ahí el Estado puede trabajar lo social, el tema de desarrollo, para que no haya más chicos desnutridos. Entonces, uno lo recibe a los 3 años y pasa a hacer un control de salud, un control de su evolución socioemotiva. Entonces, bueno, otras cuestiones. Entonces, si la escuela es eso, bueno, repensemos la escuela en función de eso, donde lo pedagógico es importante, pero que el otro social, si es importante, pongamos los recursos necesarios para que esas figuras estén y no sea una carga al docente con toda la actividad que tiene, porque la actividad pedagógica es la más importante. En ese esquema, con buenos directores dedicados a lo pedagógico, el primer formador de sus docentes es el director. Ujú. Es el que tiene que ir a observar una clase, charlar con el docente, proponerle que corrija tales cuestiones cuando da clase, cuando trabaja con sus alumnos, porque se supone que un director es alguien que ha transitado ya muchos años de formación, de capacitación y de ejercicio de la docencia, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a desvirtuar todo y tenemos estos problemas. Entonces parecería que, bueno, pongamos más jornadas de capacitación, así están mejor capacitados y nos da ese resultado, o pongamos más días de clase y entonces vamos a tener mejores resultados, y también está demostrado que no es así eso. Tal cual. Entonces, son los problemas que a veces buscamos soluciones que no tienen la efectividad que creemos que pueden tener. Totalmente. Digo, en este sentido también uno puede pensar en esto, ¿no? La cantidad de personas que trabajan en torno a las escuelas y en el Ministerio de Educación, ya sea de provincia, de nación, etcétera, pero bueno, me cito en provincia, que es lo que conozco, se ha acrecentado notablemente. ¿No? Hay un aumento notable de cargos de inspectores, supervisores, etcétera, pero los resultados siguen siendo iguales o peores. Es decir, es como que aumentamos los cargos burocráticos, ¿no? De burócratas educativos, pero nos olvidamos de lo pedagógico, que es lo más importante, ¿no? Emilio, a ver, analicemos brevemente el tema del abandono escolar. Por ejemplo, en el nivel medio. Hay un sector de chicos que abandonan por una causa social, porque Sí, tienen que ir a trabajar o porque tienen que quedarse en la casa a cuidar a sus hermanitos porque sus padres tienen que salir a trabajar. Ahora, yo no tengo duda que hay un gran sector que cada vez va creciendo más, que los chicos abandonan porque no le encuentran interés a ir a la escuela. no, claro, No, no le encuentran, no, dicen, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué? Si salgo y no voy a conseguir trabajo con el título este así por sí. O sea, hoy, a mediciones de diciembre del 2019, antes de la pandemia, el 49% de los desocupados tenían título secundario y estaban desocupados. O sea, está claro que es necesario la escuela secundaria, pero ya no alcanza solo con la escuela mm, secundaria. Entonces, ahí es donde, por eso el tema principal es qué enseñamos. Entonces, ¿qué enseñamos y cómo los chicos aprenden? O sea, yo creo que otro tema que hay que recuperar en la escuela es la importancia de la escuela, del lugar donde uno desea ir, donde uno desea estar. Los chicos han perdido el deseo de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque no encuentran nada que los atraiga dentro de la escuela. O sea, había otras cuestiones cuando uno iba a la escuela, que tenía ganas de ir todos los días a la escuela y se levantaba, porque se encontraba con sus amigos, porque había una tal cual. socialización que hoy por ahí la tienen en otro lado y en ese momento era en la escuela, porque socialmente yo me acuerdo, yo no podía tener una pelota de cuero un número 5 y en la escuela estaba y podíamos jugar ahí. O sea, esa nimiedad, había unas enciclopedias hermosas que uno no las podía tener en la casa, estaba la mapoteca con unos mapas grandes de colores hermosos que uno no lo tenía. Bueno, entonces, ¿qué tiene que tener hoy la escuela para que realmente los chicos deseen ir a la escuela? O sea, y ahí es donde tenemos que discutir las herramientas que tenemos en la escuela, lo atractivo que tiene ser la escuela. Yo un tema sencillo, yo no sé si le daría a cada chico una computadora para que se lleve a la casa. Sí que tuviera la mejor computadora en la escuela, y él fuera a las 8 de la mañana hasta las 3 4 de la tarde y tuviera su computadora y pudiera trabajar todo el día con su computadora y ser gamer con su computadora en la escuela y usar herramientas de juego para que ellos puedan aprender jugando. O sea, esas cuestiones que yo no tengo duda que no abandonarían, volverían a la escuela y no faltarían los pibes y tienen todo eso que no lo va a poder tener en la casa, lo tiene allí. Ahora, la escuela se ha vaciado de contenido y se ha vaciado de herramientas atractivas. Entonces, los pibes dicen, ¿para qué voy a ir a la escuela?
si me aburro. Tal cual, usted mencionaba un dato que es muy relevante, ¿no? Y es que en promedio 5 de cada 10 chicos que inician la escuela primaria no logran completar la escuela secundaria, muchos de ellos por cuestiones socioeconómicas, ¿no? La pandemia también mostró un número crudo, que fue que 1,5 millones de chicos abandonaron la escuela, muchos otros que no la abandonaron tuvieron contacto prácticamente nulo con las instituciones educativas. Eh, y me atrevo a pensar de qué forma nosotros, o el Estado puntualmente, provincial, está buscando o salió a buscar a estos chicos, ¿no? Digo, durante su gestión al frente de la Dirección de Educación para Adultos, hubieron más de 10 formas de terminalidad educativa, entendiéndolas, bueno, la complejidad que esto implica, ¿no? Gente que trabaja, que tiene hijos, que bueno, lo que sea. Hoy daría la sensación de que la educación para adultos, para que puedan terminar sus estudios, está de alguna u otra forma diezmada. Sí, bueno, nosotros cuando estuvimos en la gestión tuvimos dos o tres, de esos 10 programas que usted dice, dos o tres que fueron centrales. Uno, que uno se queda impresionado, por un lado, la cantidad de gente que ha terminado de cursar el secundario y que le quedaron cuatro, cinco, seis o siete materias, de quinto año, cuarto año. Entonces ahí nosotros le dimos mucho empuje a lo que se llamaba fines deudores de materia y era terrible la cantidad de gente que se recibía porque podía tener por cada materia 12 tutorías de 2 o 3 horas cada una con un docente y el docente después lo evaluaba y certificaba la materia que le había quedado. Entonces, eso la verdad que uno a priori no imaginaba que había tanta gente que le faltaba Ujú. esas materias. Después el otro tema de la educación de joven adulto tiene, que hace rato venimos nosotros discutiendo y trabajamos en ese sentido, es que no se puede pensar en alguien mayor de 18 años con una escolarización de lunes a viernes. Eso es irreal. O sea, lo que termina pasando es que no va y no se le pasa la falta para que no quede libre y además para que no pierda matrícula en la institución. Entonces nosotros lo que creamos fue, parecido a esto que decimos para la secundaria, que de las 26 horas sean 18 horas obligatorias, o sea, 3 veces por semana, y 8 horas que quedan de tutoría institucional para que el docente convoque a un estudiante que veía más atrasado o para que el docente trabaje en diseño y planificación de contenidos. Entonces, eso era, y el docente seguía cobrando lo mismo, trabajando los días que tenía que trabajar, pero lo efectivo del estudiante dentro de la escuela eran 3 veces por semana. Y después el otro programa que se desarrolló mucho, que después lamentablemente quedó en la nada, fue una propuesta de educación a distancia también para el Claro. secundario de adultos, para aquellos que tienen carga de familia, trabajan y que no pueden ir ni un día a la semana. Ahí nosotros lo que decimos, por eso yo hablo mucho de políticas focalizadas. Nosotros tenemos un 50% de los que no terminaron la escuela secundaria, que a censo del 2010, todavía no están los resultados del último censo, era el 31% de la población entre 18 y 65 años. O sea, uno de cada tres no había terminado el secundario, con Ujú. lo cual era muy comprometido el destino de nuestra provincia desde el aspecto productivo, económico, laboral y social con esta problemática. Entonces, ahí el programa este, de educación a distancia, era un programa que uno podía afectarlo a un 20% de la población. Hay un 50% que necesita ir a clase de lunes 3 días por semana y hacer los 3 años del secundario, porque es gente que no ha tenido un tránsito por la escuela secundaria, que viene de terminar recién la primaria y que hay que sentarlo y que hay que acompañarlo en esos 3 días por semana. Y después hay otro 25-30% que son los que les quedaron materia y que terminaron de cursar. Entonces, en esa configuración es donde nosotros avanzamos y el otro gran programa fue el secundario con oficios, que era Ujú. justamente a los que iban a 3 veces por semana la posibilidad de que con 2 veces por semana más, llegando a los 5 días, aprendieran un oficio relacionado, integrado a los contenidos de la formación general. Entonces aprendían matemática, lengua, vinculado al oficio que iban aprendiendo. Y eso hacía mucho más llevadero además y le daba un aprendizaje significativo a lo que estaba aprendiendo, muchas veces abstracto el estudiante, ¿no? Y lo hacía mucho más interesante. Y bueno, de hecho fue uno de los programas que se cerraron en esta nueva gestión de Kicillof y que más se reclamó desde el territorio de la apertura, que sancionó una resolución nueva pero que no llegó nunca a implementarse. Tal cual.
En este momento hay también, digamos, por ahora vamos a decir rumores, porque no hay un informe formal o que haya partido de ninguna dependencia del Estado respecto de, bueno, eliminar la repitencia en la escuela secundaria. Yo estoy convencido que la repitencia no sirve para nada. El tema es, bueno, cómo vamos a evaluar o cómo el Estado propone evaluar a partir de, bueno, nuevas formas, nuevas modalidades adaptadas a estos tiempos, ¿no? Digo, ¿cuál es su parecer, cuál es su mirada al respecto? Mirá, yo te voy a poner un pequeño ejemplo antes de entrar en el análisis. Hace 20 años, por lo menos 25, hablábamos mucho de la repitencia en la escuela primaria. La escuela primaria, con sus defectos, con sus virtudes, hoy tenemos un alcance de más del 90% de chicos y chicas que terminan la primaria. Después vemos, hay cada vez más que terminan y no están alfabetizados, o sea, entran al secundario sin saber leer y escribir, se calcula que es un 15%, pero los datos duros de la gente que transita la escuela primaria y llega al secundario está arriba del 90%, por Ujú. no decir más del 95%. No se habló más de repitencia en la primaria, que antes se hablaba de la repitencia en la primaria. Ahora estamos hablando de la repitencia en la secundaria. ¿Por qué? Porque tenemos mucha tasa de abandono y tenemos todos estos problemas que venimos analizando de aprendizaje y de enseñanza en la secundaria. Entonces queremos hablar de repitencia. Cuando en realidad si uno solucionara todo esto que venimos hablando y tuviera un sostenimiento de la matrícula como vemos en primaria, uno dejaría de hablar de repitencia, discutiría otras cosas. Entonces, obviamente, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que la repitencia no tiene ningún sentido, porque todo el mundo marca lo mismo, que de 13 materias te quedan 4 previas, aprobaste 9 y tenés que volver a hacer las 13. El tipo o la chica o el chico se aburre y ¿qué hace? Deja y se va, porque no tiene sentido. Entonces, todo el mundo dice eso. Entonces, ¿hay que terminar con repitencia? Sí, hay que terminar, pero hay que terminar en un contexto donde uno haga una serie de medidas integradas. Y no, si no es un parche, es decir, terminamos la repitencia. Está bien, el año que viene no vamos a hablar de repitencia, porque no hay más. Ahora nos va a aumentar la tasa de abandono. Ese número que hoy repite prácticamente se va a trasladar al abandono. Entonces, es una discusión para mí sin sentido esto. Lo que hay que discutir es decir, bueno, todo esto que venimos hablando, cómo reformamos el ciclo básico, el ciclo superior, cómo lo vinculamos al estudio superior y al trabajo, cómo cambiamos la manera de enseñar y de aprender, cómo generamos que nuestros jóvenes tengan pensamiento crítico. El tema de las capacidades. El tema de las capacidades es un tema central. O sea, la escuela tiene que generar la formación en esas capacidades. Y en el ciclo superior hay que profundizar el tema de habilidades para que después cuando salgan al mundo tengan esas capacidades y esas habilidades. Entonces, si uno trabaja en esa perspectiva, vas a hacer una anécdota el tema de la repitencia. Obviamente yo estoy de acuerdo que hay que sacarlo, pero hay que sacarlo con todo esto, modificando todo esto que venimos hablando. Si sacamos la repitencia sola y no modificamos nada, y vamos a caer que va a aumentar el número de abandonos porque los que repetían van directamente a abandonar y no vamos a haber cambiado nada. Absolutamente, Pedro. Bueno, le agradecemos muchísimo, la verdad, la claridad con la cual digo, ilustró con estos temas. Creo que es necesario repensar, bueno, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? En esta necesidad de repensar nuestra educación, repensar nuestras aulas y repensar en sí el sistema educativo, ¿no? El tema es hacerlo en serio y no solo buscando parches permanentes, ¿no? Sí, Em, y creo o sea, creo que además hay que pasar a la acción. O sea, Tal yo creo cual. que todo, o sea, el diagnóstico es un problema que tenemos que generar en todas las áreas los argentinos. El diagnóstico lo tenemos todo. Ahora, después hay que ponerse a trabajar y hay que hacer los cambios que hay que hacer para lograr distintos resultados. Pues con verbalizar las cosas a partir del diagnóstico no se va a hacer magia cambiando la situación. Entonces hay que atacarla. Obviamente que hay una parte que tiene que ver el contexto social y económico, pero yo creo que hay mucho que se puede hacer en este contexto y con los recursos que se tienen. Tampoco es un problema. Yo pasé 4 años en la gestión y ahí comprobé que muchas veces cuando decimos no, no hay presupuesto, no hay presupuesto, en realidad es una excusa para no trabajar muchas Tal cual, veces. tal cual. Pedro, muchas gracias. Le vamos a hacer llegar uno de los vinos que nosotros tomamos en cada programa, porque todo tema tiene que es abordado mejor cuando se toma un buen vino, que en este caso es Antenado, una etiqueta de una autora platense.
Así que nada, se lo vamos a hacer llegar en cualquier momento y le volvemos a agradecer su buena predisposición. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, y acá estamos a disposición para seguir discutiendo el tema educativo, que sé que a vos también te apasiona, así que Absolutamente. estamos a disposición. Bueno, Mu- muchas gracias. A usted, Pedro, hasta luego.